Hay algo que me gustaría decir antes de arrancar. Eh, Quiero retarte a que consideres esta palabra hasta el final, ¿sí? Que la escuches con atención y después la consideres, porque es importante que no solamente leamos el comienzo del libro, sino que lleguemos al final del libro para ver lo que tenemos que aprender, ¿no? Así que te reto a eso, ¿sí? Porque esta es una palabra que habla mucho de estos tiempos, mucho de lo que está sucediendo en este tiempo. Y vamos a hablar sobre la compasión y la autocompasión, ¿sí? Y para arrancar quería darte una definición de esta palabra, cómo aparece en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia aparece como verbo, como nombre y también como adjetivo. ¿Sí? Y como verbo, la palabra, la definición de la palabra compasión es tener sentimientos de angustia por los males de otro. Es ser movido en las entrañas, es como un dolor en las entrañas por lo que el otro está pasando, por lo que el otro está viviendo, ¿sí? Y hay un ejemplo que es un ejemplo clásico que lo conoce medio mundo, por no decir todo el mundo, que es el ejemplo del hijo pródigo. Toda la historia del hijo pródigo está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11 al 32. Pero puntualmente el versículo 20, Lucas 15, 20, aparece esta palabra, ¿sí? Dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. En la historia del hijo pródigo, él se había ido con toda la parte de su herencia que le correspondía, se fue de su casa, la pasó mal, malgastó, primero la pasó bien y después la pasó mal, malgastó todo lo que tenía, terminó muy mal, y cuando llega a este punto de este texto, él estaba realmente muy mal, realmente él estaba angustiado, desesperado, en un momento, cuando habla de que él estaba comiendo la comida de los cerdos, esa palabra nos hace ver una persona que está al borde de la demencia, al borde de la locura, una persona que perdió toda esperanza, una persona que se siente desahuciada totalmente, totalmente angustiada, en muy mal estado. Y en ese mal, terrible estado es cuando viene y regresa al Padre, y el Padre puede sentir su dolor. El papá siente su dolor. El papá sale y movido, dice, movido a misericordia. ¿Saben? En la versión 60 dice movido a misericordia cuando acá habla de compasión. ¿Por qué? Porque como verbo, la compasión es seguida por la misericordia, ¿sí? ¿Por qué? Porque leí por ahí que primero se mueve la compasión, que es el dolor, pero la misericordia es la compasión en acción, cuando se moviliza. Y esta palabra junta los dos términos, el término compasión, que es el dolor que sintió el papá, pero además la acción del papá, porque dice que corrió hacia su hijo y lo abrazó. Esa es la manifestación externa de la compasión. Él no pudo quedarse en el molde. Él sintió, él percibió lo que estaba viviendo su hijo. El papá sabe cuánto te está doliendo lo que estás viviendo, entonces corre hacia ti, no solamente le duele el corazón, sino que hace algo. Y también misericordia es asumir la necesidad de la otra persona y actuar, hacer algo al respecto. Y esto es lo que hace el padre con el hijo pródigo. La otra parte de la definición de compasión tiene como nombre, el nombre estuve viendo un poco lo de qué es gramática,
y el nombre como sustantivo y nombre como adjetivo. Y lo que descubrí realmente conmovió mi corazón. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. El nombre aparece como adjetivo, como una cualidad, como algo que, ¿cómo se llama a sí mismo? El nombre es qué dice la compasión sobre sí misma, ¿sí? Y hay un ejemplo en Mateo 16, 22, quiero que lo leamos, y dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Saben? Cuando la Biblia habla de este tema, es impresionante porque tenemos que ver todo el contexto de esta palabra, cómo aquí la palabra compasión de ti la podríamos modernizar o cuál sería el equivalente hoy día, y es la autocompasión. En otras palabras, Pedro le está diciendo, no, pero no te tiene que doler así, tené compasión de ti, tené autocompasión, esto no te puede pasar. Pero quiero que vayamos al contexto y para eso necesitamos leer unos versículos antes y unos después. Esto te lo tengo que compartir porque acá no tiene desperdicio. Dice, voy a leer Mateo 16 del 21 al 26. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les estaba declarando a ellos todo lo que iba a suceder porque ese era su propósito. Entonces Pedro, en ese contexto, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro estaba movido por una falsa compasión y estaba promoviendo en Jesús la autocompasión. Pero quiero llamarte la atención a la reacción de Jesús ante esta propuesta. Mirá lo que le dijo Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! Yo dije, pero es un poco exagerado el Señor, exageró con esta reacción, lo llamó Satanás a Pedro, a uno de sus discípulos, que unos versículos antes le estaba diciendo, Pedro, sobre esta base edificaré mi iglesia. Y le estaba diciendo a Pedro, tú has dicho palabras que solo Dios te pudo haber revelado. Sin embargo, en este momento, Pedro, con su sugerencia de autocompasión, le estaba queriendo hacer lo contrario de lo que Jesús tenía que hacer y de lo que Jesús vino a hacer. Y eso llamó mucho mi atención, la manera como Jesús reacciona ante la autocompasión, y eso me abrió los ojos, porque la autocompasión, como sigue diciendo acá, es peligrosa para tu alma. Mirá lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, es como que volvió sobre el tema, no lo dejó ahí y les explicó, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Miren, la similitud que encuentro en estas palabras de Jesús y en lo que sucedió, en lo que dijo el Padre con relación al hijo pródigo cuando volvió a casa,
Cuando el hijo pródigo volvió a casa, le dijo, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo pródigo tomó su vida en sus manos y pensó que esto era bueno para él. Pero cuando hizo eso, justo sucedió lo contrario, perdió su vida, casi se pierde a sí mismo y se volcó a la autocompasión y pierde de objetivo, pierde de vista la vida. Lo mismo que sucede en los textos que acabo de leer, que son palabras de Jesús. Jesús nos está diciendo, si pones tu vida, si tomas tu vida en tus manos, la vas a malograr, se va a perder. No es vida porque no sabemos vivir. Él dice, por otra parte, que si la ponemos en Él, entonces vamos a hallar la verdadera vida. Y esto me está hablando muy fuerte de la autocompasión. Tené cuidado porque es muy peligrosa. Puede hacerte perder tu alma, como dice ahí el texto. Puedes perder tu alma, ¿sí? Como la del hijo pródigo, podés perderte. Tené cuidado con eso. Y encuentro, a veces para enfatizar una palabra o una definición, me gusta buscar lo opuesto a esa definición. Saben que encontré que lo opuesto a autocompasión, puede ser otra cosa también, pero en mi humilde perspectiva, es la resiliencia. Esa palabra tan de moda hace un tiempo, que se puso tan de moda. Quiero leerte una definición que encontré en Google. Ni siquiera es bíblica, pero miren qué potente que es. Resiliencia, capacidad de anteponerse frente a las distintas adversidades que vienen. Permite desarrollar conductas positivas ante el estrés, amenazas o conflictos. A pesar del dolor, renace la alegría porque puede reinventarse y dar un sentido productivo a lo vivido desde el aprendizaje. ¡Wow! ¿Saben cuál es el equivalente? ¿Qué dice la palabra? Y otra cosa que dice Google, que también me faltó. Dice, todos tienen esta capacidad. Todos los seres humanos tienen esta capacidad. Así que podés decir, yo tengo la capacidad de ser resiliente. Yo tengo la capacidad de reinventarme y de transformar esto que me está pasando tan doloroso en algo constructivo, en algo productivo desde el aprendizaje. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Y encuentro esto. Dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si la resiliencia fuese solamente una definición de Google, nos quedaríamos por la mitad. La palabra de Dios, esa palabra viva por la que estábamos orando, la palabra de Dios que es el verbo hecho carne, es Jesús en persona. La palabra de Dios nos está diciendo que todo lo que vivimos en las manos de Dios para quienes lo aman se transforma en algo que es para bien, porque puedo aprender de lo que estoy viviendo, porque puedo salir adelante, porque puedo ser resiliente. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Hay otro texto que aparece allí mismo en Romanos 8 y está un poquito más abajo, el versículo 32. Miren lo que dice. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? En esa palabra, en ese texto, yo encuentro la compasión y además la misericordia de Dios. Porque la compasión de Dios
hizo que Él no escatimara a su Hijo, sino que lo entregara por todos nosotros. Y cuando esta obra se consumó, fue la misericordia, fue el amor de Dios puesto en evidencia, demostrado, algo que no es un sustantivo ni un adjetivo, es un verbo, es una acción concreta de Dios hacia tu vida y hacia mi vida. Y esa es la definición de lo que me falta hablar sobre el adjetivo, la palabra compasión como adjetivo. La cualidad es el adjetivo, la cualidad del objeto, ¿sí? ¿Y saben cuál es la cualidad de ser compasivo? Dice el diccionario bíblico que es ser propicio. Busqué qué es ser propicio. Miren, en la Biblia esta palabra como adjetivo, o sea, la compasión como adjetivo, como cualidad, solamente se refiere a Dios. No se refiere a los seres humanos. No se refiere a nadie, solamente a Dios. Lo mismo pasa con el nombre. Cuando hablamos del Hijo Pródigo, estábamos hablando del amor del Padre que estaba tipificando el amor de Dios. El nombre como compasión le pertenece a Dios. El adjetivo como compasión, como propiciación, solamente le pertenece a Dios. Déjame leerte lo que dice Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Otro texto que aclara esta palabra propicio está en Romanos 3, 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Usé esta versión, la Reina Valera, porque utiliza la palabra propiciación. Las otras versiones utilizan otras palabras, otras expresiones. Ponen, por ejemplo, que Jesús puso su vida o dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Pero la palabra proposición está hablando de ser propicio, está hablando de un sacrificio. Por eso esta palabra solamente se aplica a Dios, porque no hay sacrificio que nosotros podamos hacer por otras personas. Solamente podemos tener la compasión como verbo. Solamente podemos utilizar la compasión del dolor para utilizar la misericordia hacia los demás. Pero solo Dios puede ser propicio a esa persona. Solo Dios puede ser propicio a ti. ¿Por qué? Porque Jesús hizo un sacrificio entregando en propiciación su propia vida para salvarte. O sea, que realmente a Dios le dolió lo que te está pasando. Y lo demostró al entregar, al dar su vida por vos en la cruz. Al Jesús entregar su vida por nosotros, fue el pago, la justificación, fue la evidencia más grande de compasión que existe, y por eso la Biblia no utiliza esta palabra como adjetivo, no la aplica a los seres humanos, solamente es aplicada a Dios. Es tremendo esto. ¿Te estás dando cuenta de la importancia de lo que Dios hace por nosotros y del peligro que corres autocompadeciéndote? Estás poniendo en peligro tu alma. Cuando uno cae en la autocompasión, cuando uno cae en esto, es como si entráramos en un camino sin retorno, sin regreso. ¿Por qué? Porque la autocompasión te hunde. La autocompasión fija tus pensamientos en tu dolor, en lo que te pasó, en lo que te hicieron, y eso te destruye. Y no podemos permitirlo, Dios no pudo permitirlo, por eso pagó con su sangre, con su vida, el precio de tu libertad.
el precio. Él con compasión y con misericordia entregó su vida para que vos no tengas que autocompadecerte, para que tengas el poder de la resiliencia, para que puedas mirar lo que te está pasando, aprender de eso y salir de ahí. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Él dio su vida para que tengamos vida. Él te está diciendo, si tomás tu vida en tus manos, te va a ir mal, porque no hay poder en nosotros contra todas estas cosas. ¿Cómo borrás tu pasado? ¿Cómo borrás tu dolor? ¿Cómo borrás tu duelo? Solamente la misericordia de Dios puede venir y abrazarte, como cantábamos recién. Ese milagroso puede venir y cambiar tu realidad. Puede transformarlo todo con el poder de su palabra, por el poder de aquellas cosas que Él hizo y que están registradas en la palabra y que están registradas en la Biblia. Jesús murió por vos. Y no hace falta que le des lugar a ese dolor más del debido. Cuando veas que la autocompasión se está apoderando de vos, tenés que reaccionar tan fuerte como reaccionó Jesús y decirle, fuera de aquí, no te quiero en mi vida. Yo puedo ponerme de pie gracias a la obra de la cruz. Puedo tomar mi vida y entregársela a Cristo, y eso hace que mi vida tenga un propósito y un sentido, porque Él me prometió que si le entrego mi vida, la voy a hallar. Vas a hallar la vida. No la vas a hallar en la autocompasión. Eso te hunde. Es un camino sin regreso. Cuando uno vive una crisis, nunca más podemos pretender que sea como antes. Eso que te sucedió fue algo que rompió tu camino. No pretendas retomar ese camino, ya se deshizo. Esa es la autocompasión. Querés desesperadamente volver al antes de ese episodio, de ese evento, y eso es imposible. Tenés que ser resiliente, sos resiliente. Lo dice Google, pero lo dice Dios. Dios te dice, vos podés aprender de lo que te pasó, podés salir de tu pozo, podés tomarte de la mano de Dios y salir de ahí. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es esto! En Él hay salvación. La otra cosa que podemos hacer es tener compasión por el otro y después hacer algo por el otro. Y esta parte es algo que nos toca a todos. La parte de compasión como verbo es algo que Dios nos dejó como legado a todos. Quiero citarte algo que dice Miqueas 6:8. Dice, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Mira si no es sencillo lo que Dios te promete. Mira si no es sencillo la propuesta de Dios. Esa es la correcta manera de vivir. No te fijes ni te fíes más de tu dolor. Tenés que hacer algo. Busca ayuda. Busca la salida. Dios te la prometió. Dios hizo todo en la cruz para que seas libre de vos mismo y de esa autocompasión que está destruyendo tu alma. No se lo permitas. No permitas que Satanás utilice eso en tu contra, porque Dios y Jesús murió en la cruz, pero resucitó. Y Él te da vida a vos para que seas transformado, para que transformes todo ese dolor en una enseñanza, en un aprendizaje, en alguien que te haga superior persona, alguien con mayor compasión por el otro, alguien que muestre misericordia, como Dios lo hace con nosotros. Quiero orar por tu vida, quiero orar por esta palabra, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no vuelve vacía. Por algo Dios te la está dando, por algo hoy la estás escuchando. Y dice la palabra que
la fe viene por oír la palabra. Cuando vos oís la palabra de Dios, genera dentro tuyo lo necesario para poner tus ojos en Dios y salir de cualquier pozo donde estás en este momento. Oro por vos. Padre Celestial, quiero darte gracias y quiero orar a ti por cada uno de los que están oyendo esta palabra, Señor. Es tu palabra, es tu promesa, es tu obra, es tu demostración, es tu compasión y tu misericordia en acción. Y siguen vigentes, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, en esta noche oro para que cada uno de nosotros, Señor, se vea en el espejo de tu palabra y reaccione ante la autocompasión y no permita que el dolor nos hunda, que el dolor menoscabe el propósito tuyo con nuestras vidas, porque dice tu palabra que tenés vida y vida en abundancia para con nosotros. Señor, en esta noche, igual que tú reprendiste a Satanás en Pedro, hablando por la boca de él, Señor, nosotros nos permitimos reprender la autocompasión de nuestras vidas y decirle con todo fervor, con toda fiereza, en tu nombre, te vas de mí, porque en Cristo yo tengo la opción de salir del pozo, porque en Cristo yo tengo la opción de vivir una vida abundante, porque Cristo me está dando otra oportunidad y Él me está diciendo concretamente cómo. Él te está diciendo, pone tu vida en mis manos y si la pones en mis manos vas a hallar la vida. Oh Dios, que esta palabra, Señor, se grabe a fuego en el corazón de cada uno de los que la escuchen y haz tu obra, Espíritu Santo, trabajando con ella, Señor, activándola, haciéndola efectiva, Señor, para que la persona se levante, para que se saque todo ese duelo, todo ese dolor, toda esa angustia, Señor. Oh Dios, y permítele poner sus ojos en ti para que sea levantado, porque en ti todo ayuda para bien, Señor. Porque en ti todo podemos aprender, lo podemos superar y está en nuestras manos tu herencia de victoria. Tú nos has sido a nosotros la demostración viviente de la compasión porque fuiste propicio, porque fuiste por mí a la cruz. Sufriste el precio de mi dolor, de mi pecado y me compraste la libertad, Señor. Oh, muchas gracias por esta verdad. Señor, te doy gracias por cada oído atento a esta palabra. Señor, transfórmala, transforma el corazón, transforma la autocompasión en un amor genuino por ti, Señor, que va a hacer que tenga vida y vida plena. En el nombre poderoso de Jesús, oro a ti. Amén y amén.